Hola, buenos días. Soy Miguel Fernández, administrador de fincas colegiado por el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, y hoy vamos a hablar de el tratamiento fiscal de las subvenciones a las comunidades de propietarios. Comenzamos. Con la inestimable ayuda de SEPIN vamos a transcribir la respuesta realizada a un consultante en relación a la subvención a una comunidad de propietarios y su tratamiento fiscal. La pregunta que nos hace es qué calificación fiscal se obtiene por parte de los propietarios cuando reciben una subvención por la instalación de un ascensor en un edificio. ¿Cómo se declara y cómo se gestiona ante la agencia tributaria? Dentro de la contestación decimos lo siguiente: para analizar el tratamiento tributario de la subvención obtenida por una comunidad de propietarios se hace preciso acudir en primer lugar al artículo 8.3 de la Ley 35/2006 de 28 de noviembre del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de los no residentes y sobre el patrimonio. Véase el boletín oficial del día 29. Donde se determina que las rentas correspondientes a las sociedades civiles tengan o no personalidad jurídica, herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 del 17 de diciembre, Ley General Tributaria, Boletín Oficial del Estado del día 18, se atribuirán a los socios, herederos y comuneros o partícipes, respectivamente, de acuerdo con lo establecido en la sección 2 del título 10 de esta ley. Por su parte, la mencionada sección 2, en sus artículos 88 y 89, establece lo siguiente. El artículo 88 dice que las rentas de las entidades en régimen de atribución de rentas atribuidas a los socios, herederos, comuneros o partícipes tendrán la naturaleza derivada de la actividad o fuente de donde procedan por cada uno de ellos. El artículo 89 dice que para el cálculo de las rentas a atribuir a cada uno de los socios, herederos, comuneros o partícipes se aplicarán las siguientes reglas. Primero, las rentas se determinarán con arreglo a las normas de este impuesto y no serán aplicables las reducciones previstas con el artículo en los artículos 23.2, 23.3, 26.2 y 32 de esta ley, con las siguientes especialidades. 3. Las rentas se atribuirán a los socios, herederos, comuneros o partícipes según las normas o pactos aplicables en cada caso, y si estos no constataran a la administración tributaria en forma fehaciente, se atribuirán por partes iguales. En este caso, hablamos siempre de que normalmente las subvenciones se suelen pagar. Primero se suelen pagar las cuotas y después se reciben las subvenciones en base a los coeficientes de cada uno de los comuneros o de los partícipes. Al determinarse las rentas de la comunidad de propietarios con arreglo a las normas del IRPF, procede a afirmar que la subvención constituye, a efectos de este impuesto, un supuesto de obtención de renta por el contribuyente, realización del hecho imponible del impuesto, siendo su calificación tributaria
la de ganancia o pérdida patrimonial, en cuanto se corresponde con el concepto que de las mismas establece el artículo 33.1 de la Ley del Impuesto. Las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquel, salvo que por esta ley se califiquen como rendimiento. Conforme con lo expuesto, la subvención de la que es beneficiaria la comunidad de propietarios se atribuirá en principio a cada uno de los propietarios en función de su coeficiente, como he dicho anteriormente, coeficiente de participación en el edificio, en cuanto conforme al artículo 3 de la Ley 49/1960 de 21 de julio sobre propiedad horizontal. Este es el módulo para determinar la participación de cada propietario en las cargas y en los posibles beneficios por razón de la comunidad. A su vez, esta atribución deberá tener en cuenta, según la regla antes transcrita del artículo 89.1.1, el criterio de imputación temporal que se recoge en el artículo 14.2c de la Ley del Impuesto, donde se establece, en la nueva redacción dada por el apartado 8 del artículo 1 de la Ley 26/2014 de 27 de noviembre, con entrada en vigor el 1 de enero del 2015, se establece lo siguiente. Las ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas se imputarán al periodo impositivo en que tenga lugar su cobro, sin perjuicio de las opciones previstas en las letras G, I y J de este apartado. Con esto quiere decirse a muchas preguntas que hace mucha gente con respecto al tema de cómo debe de imputarse y a qué periodo debe de imputarse, hay que imputarlo siempre al periodo impositivo en el que tenga lugar su cobro, no su aprobación, que puede la aprobación estar dado en el año anterior y hasta el año siguiente no recibir el cobro correspondiente. Por lo tanto, las ayudas públicas, estas ganancias patrimoniales, deben de suponer que van al lugar, al hecho, al periodo impositivo donde tenga su cobro. Al determinarse las rentas de la comunidad de propietarios con arreglo a las normas del IRPF, procede a afirmar que la subvención constituye, a efectos de este impuesto, un supuesto de obtención de renta por el contribuyente, realización del hecho imponible del impuesto, siendo su calificación tributaria la de ganancia o pérdida patrimonial, en cuanto se corresponde con el concepto que de las mismas establece el artículo 33.1 de la Ley del Impuesto de Rendimiento de las Personas Físicas. Dice este artículo, las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquel, salvo que por esta ley se califiquen como rendimientos. El artículo 96 de la ley del IRPF establece lo siguiente en cuanto a la obligación de declarar. Los contribuyentes estarán obligados a presentar y suscribir declaración por este impuesto con los límites y condiciones que reglamentariamente se establezcan. No obstante, no tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes en tributación individual o conjunta. Rendimientos íntegros del trabajo con el límite de 22 euros anuales, para eso no tendrá que hacer la declaración. Rendimientos íntegros del capital mobiliario y gananciales patrimoniales o ganancias patrimoniales sometidas a retención o ingresos a cuenta con el límite conjunto de 1.600 euros anuales. Lo dispuesto en esta letra no será de aplicación respecto de las ganancias patrimoniales procedentes de transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva en las que la base de retención, conforme a lo que se establezca reglamentariamente, no proceda a determinarla por la cuantía a integrar en la base imponible.
En el apartado C dice que las rentas inmobiliarias imputadas en virtud del artículo 85 de esta ley, rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujetos a retención, derivados de letras del Tesoro y subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado y demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas con el límite conjunto de 1.000 euros anuales. En ningún caso tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan exclusivamente rendimientos íntegros de trabajo, de capital o de actividades económicas, así como ganancias patrimoniales con el límite conjunto de 1.000 euros anuales y pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a 500 euros. En el punto 3 dice que el límite a que se refiere la letra A del apartado 2 anterior será de 14.000 euros para los contribuyentes que perciban rendimientos íntegros del trabajo en los siguientes supuestos. Cuando procedan de más de un pagador, no obstante, el límite será de 22.000 euros anuales en los siguientes supuestos. Si la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores por orden de cuantía no supera en su conjunto la cantidad de 1.500 euros anuales. Segundo, cuando se trate de contribuyentes cuyos únicos rendimientos del trabajo consistan en las prestaciones pasivas a que se refiere el artículo 17.2.a de esta ley y la determinación del tipo de retención aplicable se hubiera realizado de acuerdo con el procedimiento especial que reglamentariamente se establezca. Cuando se perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos diferentes de las previstas en el artículo 7 de esta ley. C. Cuando el pagador de los rendimientos de trabajo no esté obligado a retener de acuerdo con lo previsto reglamentariamente. D. Cuando se perciban rendimientos íntegros del trabajo sujetos a tipo fijo de retención. De acuerdo con la información recibida, los consultantes perciben rendimientos del trabajo e imputan rentas inmobiliarias, no estando en principio obligados a presentar la declaración por el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Adicionalmente, la comunidad de propietarios a la que pertenecen los consultantes les atribuye una ganancia patrimonial en los términos antes mencionados. De acuerdo con lo expuesto y resumiendo, en la medida en que el importe de los rendimientos del trabajo obtenidos por los consultantes no exceda de los límites antes mencionados y que el importe de la ganancia patrimonial atribuida de la imputación de rentas inmobiliarias no supere conjuntamente el límite antes expuesto de 1.000 euros, no tendrán obligación de presentar declaración por el impuesto sobre la renta de las personas físicas en el ejercicio correspondiente. En el ejercicio donde se atribuyan los cobros que hemos comentado anteriormente de las subvenciones. Muchas gracias, espero que les haya servido, que les haya gustado. Ya saben que pueden leer este mismo vídeo en el artículo que quedará reflejado en el apartado de YouTube, en la descripción de YouTube, y bueno, pues estamos como siempre a vuestra disposición para aclarar cualquier concepto o dudas que pueda existir. Un saludo.